Gracias por venir. Bueno, tengo una primera pregunta que es clave. ¿Cómo comenzaste en el mundo de real estate? Vi que sos arquitecto, pero ¿cómo pasaste al mundo de ser desarrollador o estar relacionado con el mundo del desarrollismo? Bueno, tengo que hacer un esfuerzo de memoria porque esto ocurrió hace unos 2000 años aproximadamente, en la Edad de Piedra. Sí, efectivamente soy arquitecto. Bueno, en realidad cuando empecé mi formación académica de grado universitaria, no tenía muy claro el rumbo, con lo cual simultáneamente con la carrera de arquitectura hice filosofía y letras, también en la UBA, ambas carreras, con orientación historia del arte, o sea, no tenía nada que ver con este mundo. Y estaba convencido que mi carrera profesional iba a estar en el ámbito académico y en el universo de las humanidades. Y después, los primeros años laborales, mi papá era ingeniero, falleció, era ingeniero, construía, entonces empecé a trabajar con él. Rápidamente fui a las obras y tomé contacto con la cosa dura de la construcción y de la arquitectura. Pero bueno, como muy rápidamente concluí que armarme una carrera profesional en el universo de las humanidades iba a ser muy cuesta arriba. Bueno, me casé, tuve 3 hijos de jovencito, así que resultaba como imposible hacer foco en ese mundo. Entonces empecé a procurar aprender de esta otra actividad en aquel momento, y lo seguimos llamando, real estate, desarrollo inmobiliario. En Argentina estaba muy, muy en pañales. Cuando quise averiguar dónde aprender de la cuestión, me di cuenta en 3 minutos que no había nada al respecto, con lo cual no existía ninguna formación que me diera herramientas necesarias para poder abordar esta temática. Tampoco como tal la temática estaba tan desarrollada e instalada en el mercado. Ni siquiera existía la figura, estoy hablando de la Edad de Piedra, ¿no?, del desarrollador inmobiliario como tal. Si uno decía soy desarrollador, la gente pensaba en cualquier otra cosa y nada que ver con el mundo inmobiliario. Así que tuve que hacer mi propia carrera formativa, que empezó por hacer un posgrado, una maestría en finanzas. Y uno se preguntará qué tiene que ver una maestría en finanzas, que en general la gente que cursó conmigo y que después hizo carrera profesional en esa materia, trabajó en finanzas, ¿verdad? No en desarrollo inmobiliario. Y la vida nos fue separando. Pero bueno, yo sentía que sobre ese mundo no había aprendido nada en la facultad, ni en filosofía y letras, ni en arquitectura, nada de nada. Así que quise aprender a hacer cuentas y recuerdo hasta el día de hoy lo torturante que fue para mí tratar de entender que era un pasivo y que era un activo en un balance, ¿no? O sea, me resultaba un chino al cubo. Pero bueno, estudiando en la facultad aprendí de ese tema. Y de a poco fui entendiendo que había una carrera por hacer. En el currículum rápido que leíste, sucedió que en la década del 90, a principios de la década del 90, estoy hablando principios de la década del 90, ¿no? No existíamos nosotros. No existían, había una consultora que se había gestado, que existe hasta el día de hoy, llamada RED, vos lo mencionaste, que es la abreviatura de Real Estate Developers, que tenía la palabra developers, que es desarrollador inmobiliario, y que en realidad era como una innovación. La gente tampoco entendía muy bien qué significaba, pero bueno, estaban buscando gente que trabajara ahí. Yo me postulé, finalmente entré y trabajé algunos años ahí. Es una consultora que sigue haciendo hasta el día de hoy, consultoría, básicamente en materia de factibilidad de proyectos inmobiliarios. Entonces es como que fui sumergiéndome de a poco en eso, en ese mundo, y ahí sí empecé a notar que las herramientas que había aprendido en el posgrado tenía una utilidad concreta. Era la década del 90, época de la convertibilidad, había moneda, duró esa moneda durante muchos años. Ustedes no habían nacido de vuelta, pero sí, créanme que duró como 10 años y permitía que muchos estudios de factibilidad económico-financieros pudieran hacerse, cosa que en contextos de alta inflación es cualquier cosa, pero en esa época era posible, con lo cual rápidamente empecé a entender como la columna vertebral de la actividad, que es, por supuesto, el aspecto económico-financiero del negocio, y todo lo demás gira a su alrededor. Y muy poquito tiempo después cambié de trabajo y fui a este banco que vos también mencionaste, Banco Comafi. Era un pequeñísimo banco en aquella época, no tenía ninguna sucursal, pero quería desarrollar su incursión en el mundo inmobiliario, tanto en el financiamiento a los compradores de departamentos vía hipotecas, había hipotecas en aquella época, como préstamos a desarrolladores inmobiliarios, esto que se llama préstamo constructor, préstamo promotor, que en Argentina sigue sin existir, virtualmente nada, pero que en la década del 90 también había. Y me nombraron gerente de esa unidad de negocios en el banco muy rápido. De hecho, entré siendo gerente, era muy jovencito. Pero, ¿cuántos años tenías
Era un Claro. nene, no, tampoco era un nene, tenía 30, qué sé yo, algo parecido. O 32 o algo así. Y ahí sí estuve bastantes años y esa gerencia no existía en el banco. Casi no existía el banco, entre comillas, por supuesto, porque era muy pequeño. Pero sí armé esa unidad de negocios que tuvo vigencia durante 6 o 7 años, que yo la lideré, hasta que en el 2001 voló por los aires la Argentina, incluyendo mi trabajo en ese banco. Pero durante ese periodo me parece que incorporé una variable muy importante en mi formación. Tenía 3 tareas. Una era los préstamos hipotecarios, la segunda era préstamos a desarrolladores y la tercera es que ese banco tenía una actividad paralela que era una desarrolladora propia, que también yo formaba parte del liderazgo de la compañía, que hizo muchos edificios muy grandes en aquella época, en aquellos años, con lo cual tenía como esos 3 sombreros. Y para mí fue especialmente formativo, por supuesto la tarea en red, pero especialmente la tarea en el banco, porque estar muy cerca de el que piensa el capital y la inversión en cualquier cosa, incluyendo los ladrillos, con la perspectiva de un banquero que de desarrollo inmobiliario no sabían nada, y yo tampoco, pero traía un poco la experiencia del mundo de la arquitectura, pero ellos sí sabían de poner plata en cosas, ¿no? Que es lo que transpira, respira y hace vivir a un banquero, y contrastarme cotidianamente con ellos para ver que cuando traía un negocio al que prestarle plata o en el cual invertir, me decían sí o no con criterio de banquero, fue especialmente formativo para mí y yo te diría que buena parte de mi forma de pensar respecto de la industria décadas después está originada en aquellos años tan formativos. Excelente.